¿Qué pasaría si el cuento de princesas de Disney, llamado Rapunzel, fuera transformado en un manga? Pero no en cualquier manga, sino en uno donde está más que justificado que la chica estuviera encerrada, porque afuera el mundo exterior está lleno de monstruos horripilantes. Pues el manga existe, se llama Marching Crown, y en este video te voy a contar su historia. Todo empieza con la misma primicia de la historia de la Rapunzel original, una chica con un cabello extremadamente largo que vive encerrada en una torre en medio del bosque. La dueña de la torre era una malvada bruja muy aterradora, quien le hizo prometer que nunca saldría al mundo exterior, ya que este estaba lleno de humanos malvados y acontecimientos aterradores. Por otro lado, tenemos a este chico, quien acaba de emprender un viaje de aventura para descubrir si la leyenda que contaban en su pueblo era cierta. Fue así como un día el chico encontró la torre y subió hacia ella, encontrándose con Rapunzel. Al verla, el chico la llama Novara. Rapunzel no puede evitar sorprenderse, ya que es apenas el segundo humano que ve en su vida, pero después le pregunta: ¿quién rayos eres? El chico entonces le explica la situación. Rapunzel, después un tanto enojada, le pregunta por qué la llamó Novara antes. Ella se llama Rapunzel. Él explica que Novara no es el nombre de ninguna persona, sino de una flor. Rapunzel, en su inocencia, pregunta si esa flor se puede comer. El chico, al escucharla, no puede evitar sorprenderse. Rapunzel entonces le confiesa que nunca ha salido fuera de la torre, explicando la promesa que hizo con la bruja. El chico se saca de onda y le pide que espere un momento. Baja de la torre, pero antes le menciona que aunque la bruja tiene algo de razón, no todo lo que le dijo es verdad. Después de que se fue, Rapunzel se siente aliviada, pero también asustada de lo que podría pasar si la bruja se llega a enterar. En eso nos presentan a la bruja. Joder, ella le pregunta si acaso pasó algo, ya que se ve nerviosa. Rapunzel se inventa algo y la bruja le termina creyendo. Al irse, Rapunzel nota que hay una rosa en su cama. El chico aparece nuevamente y le dice que tenga cuidado con las espinas. Rapunzel le pregunta si de verdad esa flor tan hermosa se parece a ella. El chico, con una sonrisa, dice que sí. Al escuchar esto, Rapunzel despertó por primera vez un sentimiento nuevo en ella. Era una sensación muy extraña. El chico después dice que tiene que regresar a su casa, porque si no, su tío lo va a regañar. Pero antes de irse, le pregunta si ella entonces está encerrada por culpa de esa bruja malvada. Rapunzel le dice que no es malvada, que es una buena persona que se preocupa mucho por ella. El chico dice entender su situación, así que le dice que entonces le traerá muchas cosas y le contará sobre el mundo exterior, porque aunque es verdad que el mundo afuera es peligroso, también hay muchas cosas hermosas y divertidas, y quiere que ella también las conozca. Rapunzel no puede evitar sonrojarse al escucharlo, así que antes de que se vaya, le pregunta cuál es su nombre. El chico se llama Mikkel, hijo del herrero Raidel. Fue así entonces como Rapunzel y Mikkel se hicieron amigos. Él, como le había prometido, fue a visitarla y le contó varias historias sobre el mundo. Los dos cada vez se hacían más cercanos. Era la primera vez que Rapunzel sentía tantas emociones nuevas. Entre estas se encontraba el amor, ya que sin darse cuenta empezó a esperar con ansias las visitas de Mikkel. Pero un día, cuando Mikkel llegó, encontró a Rapunzel llorando. Estaba muy triste porque la rosa que le había dado Mikkel se marchitó. Mikkel trata de consolarla diciendo que es normal que eso suceda, pero Rapunzel dice no entender por qué pasa esto. Él entonces extiende su mano y le pide que vaya con él. Fue así como Rapunzel por primera vez salió al exterior. Lógicamente, al principio todo era aterrador para ella, pero su anhelo por conocer más del mundo era mayor y, sobre todo, el tener a Mikkel a su lado le dieron el valor que necesitaba. Mientras Mikkel sostenía su mano, le pidió a Rapunzel que no sintiera tristeza de que las flores se marchitaran, ya que mientras ella siga viva, él se encargará de traerle nuevas. Rapunzel no puede evitar lanzarse a abrazarlo. Fue así como comenzaron su relación, deseando que la felicidad que sienten pueda durar para siempre. ¡Ay, el amor! Pasaron varios meses desde que ambos se conocieron, hasta que un día Rapunzel le pidió a Mikkel si podía llevarla a conocer su aldea. Quiere conocer a las personas de las que siempre le habla. Mikkel pregunta si no tendrá problemas con la bruja, ya que tardarán en regresar. Rapunzel explica que una vez al mes, esta sale y no regresa por 2 o 3 días. Mikkel entonces acepta, pero explica que irán trepando los árboles, pidiendo que tenga cuidado de no caerse.
Rapunzel no puede evitar estallar de alegría. Mikkel, al verla, no puede evitar sonreír. Rapunzel pregunta, ¿qué le pasa? Mikkel, sorprendido, confiesa que acaba de ver una nueva faceta de ella. Cada vez que pasan tiempo juntos, descubre nuevas cosas de Rapunzel y eso le causa gracia. Rapunzel, en su inocencia, pregunta si eso es malo. Mikkel dice que es todo lo contrario, ya que en verdad le encanta que sea así. Rapunzel, pues ya la conocemos, está enamoradísima. Estos entonces se dirigieron a la aldea de Mikkel, pero al llegar, Rapunzel se quedó congelada. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si la cosa a la que Mikkel llama tía es a esta chingadera tan horripilante. ¿Qué es eso? Pero Mikkel actúa de lo más normal. El monstruo toma de los hombros a Rapunzel y parece dispuesta a atacarla. Mikkel, de quién sabe dónde, se saca un palo y le mete un putazo, para después disculparse diciendo que su tía es un poco tímida. Incluso le ofrece el palo a Rapunzel, diciendo que si trata de volver a poseerle algo, le meta un chingadazo. Rapunzel lógicamente sale corriendo despavorida, mientras mi todo menso Mikkel piensa que solo debe estar asustada, ya que es la primera vez que conoce el mundo exterior. Aquí podemos notar cómo todos en su aldea son unos monstruos iguales a su tía. Después nos cambian de escena completamente. Nos mandan con tipos que parecen ser caballeros de algún reino, quienes se encuentran terminando de asesinar a estos monstruos, y ahora parecen dirigirse a otro lugar cabalgando. Luego nos enfocan nuevamente a Rapunzel, quien se encuentra corriendo como si no hubiera un mañana. El camino se encuentra lleno de espinas, así que Rapunzel pudo entender por qué Mikkel le dijo que irían trepando los árboles. Como ya es costumbre en este tipo de historias, Rapunzel termina tropezando. Mientras yace tirada, vienen a su mente recuerdos de momentos que vivió con Mikkel. Llorando, se pregunta, ¿por qué Mikkel le mintió de esa forma? Nos damos cuenta que Rapunzel resultó herida en una pierna por la caída. Parece ser la sangre lo que hace que unas espinas reaccionen y... ¡Amigo, qué carajos! Rapunzel pega el grito de su vida y arranca nuevamente a correr como loca. Es en esos momentos cuando recuerda las palabras de la bruja y, llorando, le pide perdón por no haberle hecho caso. Tiempo después nos enfocan de vuelta con Mikkel, quien al parecer se encuentra buscándola, pero como pronto va a anochecer, decide regresar a su aldea por suministros por si sale herido en la búsqueda. Al llegar queda impactado. Toda la aldea se encuentra masacrada, todos menos su tía, así que Mikkel corre desesperado con ella. Le pregunta qué demonios fue lo que pasó. Segundos después aparecen los caballeros de antes y le vuelan la cabeza a la tía. Mikkel no sabe qué demonios está sucediendo. En eso, un caballero se acerca con él y le pregunta qué hace en el lugar, para después decir si acaso no habrá sido herido por uno de esos monstruos. Mikkel, desesperado, le grita, ¿qué rayos quiere decir con monstruo? Esa persona de ahí era parte de su familia, era una persona normal. El caballero, con voz seria, le pregunta si de verdad esa cosa le parecía una persona. Le acerca la cabeza de su tía y le pregunta si de verdad cree que son personas normales. Mikkel, del impacto, se pone a vomitar. Parece ser que él hasta ese momento los veía como personas normales. El caballero entonces dice que probablemente ya sea muy tarde para Mikkel. Muy asustado, trata de huir, pero el caballero lo termina partiendo por la mitad de un espadazo, para después avisarles a sus hombres que el trabajo ya está terminado, así que ahora tienen que reunirse con su alteza, pero antes le mete un balazo a Mikkel, solo por si las dudas. Después de asegurarse de que Mikkel está muerto, pudieron escuchar momentos antes el grito de una mujer proveniente del bosque. Así que les da la orden a sus hombres de que se adentren y la persigan. Mikkel parece todavía seguir con vida. Agonizando, se pregunta si acaso morirá. ¿Qué pasará con Rapunzel? ¿Tendrá el mismo destino? En eso vemos que, la verdad, no sé si sea el mismo Mikkel, pero parece que alguien empieza a lanzar un tipo conjuro sobre él. Unos soldados se quedaron custodiando la aldea. Se están quejando del señor Kreutz, el caballero de antes, de que les exige demasiado. Entre su plática discuten si acaso el chico que mató antes no era una persona normal. Y en una escena cómica preguntan si las personas malditas pueden cambiar su apariencia. ¿Cómo saben que ellos no lo son? Como era de esperar por andarse haciendo los graciosos, estos escuchan un ruido. Así es, señores, se trata de Mikkel, quien logró sobrevivir, pero ahora convertido en un monstruo. Los soldados se cagan todos. Después nos cambian de escena con Kreutz y sus hombres, quienes se encuentran siguiendo el rastro que dejó Rapunzel. El general Kreutz se encuentra molesto porque sus hombres no le dan informes precisos de la situación.
En eso llega el príncipe, y Creus se arrodilla ante él para informar la situación. El príncipe, al escuchar que alguien podría estar en peligro, les pide a sus hombres que se movilicen para localizarla y darle refugio. Mientras hablan, uno de los monstruos bebés de antes trata de atacar al príncipe, pero Creus lo protege y le pide que sea más cuidadoso. El príncipe hace alarde de su general, diciendo que mientras él esté presente, no tiene nada de qué preocuparse. Medio raro esto, pero sigamos mejor. El príncipe después les pide que se movilicen y encuentren a la chica de inmediato. En eso nos cambian con ella. Rapunzel se encuentra recostada sobre un árbol, lamentándose por todo. Dice ahora entender por qué la bruja la tenía encerrada. Solo quería protegerla, pide perdón y promete no volver a desobedecer nunca. En eso se escucha un ruido. Rapunzel, lógicamente, se zurra toda. Pero no se preocupen, gente, se trata del amable príncipe Guillaume von Eybach. Le vamos a decir Guille. Este se acerca a Rapunzel para preguntar si se encuentra bien. Rapunzel, pues recordemos que el conocer gente es nuevo para ella, así que no puede evitar asustarse. Pero Rapunzel después recuerda que Mikkel le había contado antes sobre un príncipe. El príncipe Guille, lleno de amabilidad, le dice que ya no tiene nada que temer, ya que a partir de ahora, él se encargará de protegerla. O, bueno, algo así, porque después de la nada, le pide que se desnude. ¿Qué? ¿Qué? Rapunzel queda mínimo como un múltiplo, preguntando ¿por qué debería hacerlo? El príncipe Guille dice que es para consumar su acuerdo. Después de todo, ahora va a ser de su pertenencia. Rapunzel sigue sin comprender nada, porque pues la pobre no sabe nada de esto. Vemos que el Guille, además de ser medio homo, también es un violín, porque se abalanza sobre ella en contra de su voluntad. Rapunzel, de la desesperación, se pone a gritar pidiendo a Mikkel que la salve. El Guille se la caga de risa, ya que le pregunta si acaso está llamando al chico que antes mató Creus. Después de todo, el chico estaba maldito y no podían hacer nada por él. Después le pega una cachetada a Rapunzel pidiendo que cuide sus modales. Es medio tóxico, pues Rapunzel estaba paralizada y no se podía mover. El príncipe entonces se dispone a hacer la suya. En ese preciso momento, algo ataca a uno de sus soldados, matándolo al instante. Todos en el lugar se preguntan qué rayos pasó. Creus, como era de esperar, trata de proteger a su macho, pero matan nuevamente a otro soldado. Rapunzel trata de aprovechar esto para escapar. El pinche Guille la detiene y parece dispuesto a cortarle una pierna para que deje de resistirse. En ese instante algo golpea la espada del príncipe. Es entonces cuando se da cuenta que alguien está tratando de proteger a Rapunzel, así que le pide que se muestre de una maldita vez. Una voz se escucha y empieza a susurrar el nombre de Rapunzel. Esta se da cuenta rápidamente que se trata de Mikkel, pero su sonrisa desaparece en cuanto lo ve. ¿Y cómo no hacerlo? Miren la chingadera tan fea en la que se convirtió el pobre güey. Mikkel se acerca a Rapunzel tratando de ayudarla. Mientras el Guille se burla descaradamente, Rapunzel está que se vuelve loca. El Guille entonces le ordena a su macho Creus que mate a Mikkel, pero para sorpresa de todos Mikkel parece poder seguirle el ritmo en el combate. Es entonces cuando vemos que al final Creus de caballero solo tenía la armadura, ya que en realidad no le importa usar trucos sucios si así es capaz de ganar. Este le vuela la cabeza nuevamente a Mikkel, pero las espinas hacen que su cabeza se vuelva a unir con su cuerpo. Creus quedó impactado al ver esto, así que se descuidó y Mikkel le terminó arrancando un brazo, quien se lamenta por haberse confiado, ya que nunca esperó que Mikkel fuera prácticamente inmortal, deduciendo que algo debe estar manteniéndolo con vida. Se trata de Rapunzel, así que sin dudarlo les ordena a sus hombres que la maten. Los soldados entonces rodean a Rapunzel mientras Creus entretiene a Mikkel, quien al escuchar los gritos de Rapunzel se volvió loco y asesinó a los soldados sin compasión, para después cargar a Rapunzel en brazos e irse corriendo por el bosque. Todo muy romántico, la verdad. Después de alejarse lo suficiente, Rapunzel le recrimina exigiendo una explicación. Al escucharla, Mikkel parece estar volviendo en sí. Rapunzel le pregunta qué rayos le pasó. Mikkel lógicamente tampoco entiende nada mientras dice esto expulsa sangre por la boca y su cabeza parece estar a punto de explotar. Cae tirado al piso mientras muy triste le pregunta a Rapunzel si acaso le tiene miedo. Y aunque Rapunzel trata de hacerse la tonta, el racismo dentro de ella se apodera de su cuerpo. Mikkel comprende que es normal, así que después le pregunta si todas las personas de su pueblo también eran unos monstruos. Rapunzel asiente. Mikkel entonces comprende por qué Creus y sus hombres los asesinaron. Rapunzel se da cuenta que Mikkel veía a los monstruos como personas normales y se siente mal por haber dudado de él.
Mikkel extiende su brazo tratando de tocarla, mientras confiesa que su deseo de protegerla sigue siendo el mismo. Pero pues aunque Rapunzel lo intente, no puede evitar verlo con miedo y hasta un poco de asco. Mikkel se da cuenta de esto y le explica que han estado corriendo hacia el norte, por lo que deben estar cerca de un país vecino. Así que si Rapunzel sigue corriendo, seguro podrá salir del bosque y él podrá cumplir su promesa de protegerla. Y con su último aliento, le pide que por favor continúe ella sola. Después de esto, tenemos un pequeño flashback de Mikkel con su tía. Este tenía curiosidad por salir del bosque, pero al igual que Rapunzel con la bruja, su tía le hizo prometer que nunca lo haría, ya que es peligroso. Después de esto, regresamos al presente. Al parecer, Mikkel no se murió, solo se desmayó. Rapunzel lo lleva arrastrando por todo el bosque, mientras piensa que de seguro alguien los ayudará. Mikkel se enoja mucho pidiendo que no sea ingenua. Él ahora es un monstruo, y si se queda con él, seguramente la terminarían matando a ella también. Rapunzel por un momento se asusta y se pone a llorar, pero después lo abraza diciendo que aunque puede que ahora su apariencia sea la de un monstruo, sabe que en el fondo sigue siendo el mismo de siempre, así que no piensa abandonarlo a su suerte. Rapunzel entonces, decidida, arrastra el cuerpo de Mikkel hasta salir del bosque. Lógicamente el trayecto fue muy duro, ya que recordemos que Rapunzel estaba herida. Mikkel se pregunta por qué Rapunzel se esfuerza tanto por él, no pudiendo evitar soltar un par de lágrimas. Y después de varias horas, al fin lograron salir del bosque. Mikkel se encuentra sorprendido, ya que es la primera vez que salía y vea lo que había más allá. Rapunzel quiere seguir hasta encontrar alguna ciudad, pero se encuentra muy malherida. En eso Mikkel le pide que guarde silencio, ya que hay una persona cerca, y en su estado no podrán huir y mucho menos pelear. Pero Rapunzel se pasa todo eso por el asterisco, y empieza a gritar pidiendo ayuda. La persona resulta ser una chica que se encontraba recogiendo unas plantas, quien al ver a Rapunzel herida no se lo piensa y se dispone a ayudarla. Pero en cuanto ve a Mikkel, saca un cuchillo dispuesto a matarlo. Rapunzel se inclina hacia ella llorando, suplicando su ayuda, explicando que, pese a su aspecto, Mikkel no es diferente de ellos. La chica parece ser bastante comprensiva, ya que al final acepta ayudarlos. Su nombre es Rufina, vive en una ciudad cercana y había salido a recoger hierbas medicinales. Mikkel al escuchar esto le pregunta si acaso es doctora. Rufina los mira desconcertada, preguntando si estos vienen del otro lado del bosque. Explica que en su ciudad es normal que las personas sepan algo de medicina. Rapunzel, emocionada, pregunta si sabe cómo curar a Mikkel. Rufina dice no poder hacer eso, pero al menos puede ayudarlos a recuperar fuerzas. Mikkel entonces, decidido, le pide a Rufina si por favor puede llevarse a Rapunzel con ella a la ciudad. Rapunzel trata de oponerse, pero Mikkel explica que si se quedan juntos solo traerá problemas, así que le pide a Rufina que por favor cuide a Rapunzel, ya que ella es lo más importante para él. Rufina queda sorprendida al escucharlo. Murmura que la maldición de Mikkel es algo que debería corroer hasta el corazón. No importa que tan buena sea una medicina, nunca podrá curar un corazón roto. Rufina parece tener todo un lore detrás. Después acepta la propuesta, pero también se llevará a Mikkel con ellas. Por obvias razones lo tendrá que esconder, ya que si alguien los descubre no solo será Rapunzel, sino también ella quien termine metida en problemas. Rapunzel, aliviada, llora agradeciendo. Rufina entonces le comenta a Mikkel que no tiene idea qué pasó con él, ya que pese a estar maldito, su corazón no renuncia a seguir siendo un humano. Así que confiesa que quiere investigarlo por su propio bien y el de su familia. Rufina dejó a Mikkel escondido en un pequeño granero abandonado y se llevó a Rapunzel con ella a la ciudad, escondiéndola sigilosamente hasta su casa, ya que si alguien descubre que Rapunzel viene de fuera, se podrían meter en problemas. Rapunzel ni le presta atención, ya que está sorprendida de todas las cosas que tiene Rufina en su casa. Rufina es a todo dar y le empieza a explicar un poco, pero también regaña a Rapunzel, ya que su ignorancia podría llegar a ser peligrosa. Después le pide que se siente, ya que va a curarla. Mientras lo hace, le pregunta si es la primera vez que visita el país. Como era de esperar, Rapunzel no sabe ni madres, solo unas pocas cosas que Mikkel le contó. Pero como les dije antes, Rufina es a todo dar y se pone a explicarle, y si les resumo todo rápido, hace mucho la región estaba dividida y los países vecinos estaban en guerra, pero gracias a un rey muy poderoso se logró unificar a todos los países.
Ese lugar es de donde vienen Rapunzel y Mikkel, el país de los caballeros Flama, aunque en realidad todo esto fue posible gracias a un médico que estaba al lado del rey, que fue tan importante que rápidamente lo ascendieron como feudal y le dieron tierras al norte del bosque, hasta que un día, quién sabe cómo, el bosque terminó lleno de niebla y espinas, interrumpiendo el paso entre el norte y el sur, así que al final el condado del norte se terminó convirtiendo en un país independiente. Osea es donde están ahora, el país de la medicina y el vidrio. Panacea es por esta razón que todos en la ciudad tienen conocimientos básicos de medicina. Rapunzel, al escuchar todo esto, queda fascinada. Rufina le dice si puede preguntarle algo. ¿Tienes alguna hermana, en especial una mayor? Rapunzel asegura que no. Rufina entonces le hace otra pregunta. ¿Mikkel y tú son novios? Rapunzel no sabe qué responder, ya que hasta hace poco pensaba que lo eran, pero después de todo lo que pasó, no lo sabe. Está muy confundida sobre sus sentimientos. Rufina al verla la abraza y se disculpa por preguntar algo así. La verdad sí fue medio imprudente, jaja. Pero como les dije antes, Rufina parece saber muchas cosas, ya que mientras más ve a Rapunzel, más le recuerda a alguien. Aunque para no preocuparla, decide cambiar de tema. Aún así, luce preocupada por la gente de Flama. Piensa que no podrán estar seguros incluso en Panacea, ya que si ese hombre se llega a enterar de ellos, seguramente no podrán escapar con vida. ¿No es así, Belaya? Después de esto nos cambian de escena con un hombre quien está torturando a una mujer. Nos presentan a la princesa de ese país, Cenicienta, quien carga en sus manos un pie mutilado metido en un frasco, dirigiéndose al hombre como su majestad. Vemos que Rufina ha estado llevando cosas a Mikkel. Por cierto, un detalle considerable es que parece que Mikkel ya no puede sentir hambre, por lo que no necesita comer para sobrevivir. Debido a esto, Mikkel se da cuenta de que ya no es humano. Después le pregunta por Rapunzel. Rufina le asegura que se encuentra bien y después se va. Aunque mientras lo hace, internamente se disculpa con Mikkel por mentirle, ya que vemos que en realidad Rapunzel se enfermó de gripe por estar caminando toda la noche en el bosque. Aún así, Rapunzel dice querer ver a Mikkel, por lo que le pide a Rufina que la ayude a curarse lo antes posible. Rufina le da una medicina que, como era de esperar, sabe horrible, y como no sabría así, si está hecha de un ciempiés. Pero Rapunzel, muy valiente, se la toma igual, y como ya es costumbre en ella, pregunta si con esa medicina no podrían curar a Mikkel también. Rufina explica que los seres malditos están fuera de las leyes humanas, por lo que necesitan otro método. Rapunzel por primera vez usa el cerebro y se da cuenta que Rufina sabe mucho, así que le pregunta si es normal en todo el pueblo. Rufina asegura que no, para después pensativa susurrar si debería contárselo a Rapunzel. Es entonces cuando nos dice que ella tenía una hermana menor. Era una niña hermosa y bondadosa. Por el modo de contarlo, Rapunzel le pregunta si acaso está muerta. Rufina dice que sigue viva, aunque en realidad podría decirse que es como si estuviera muerta, ya que la hermana menor que ella conoció ya no existe. Explica que solía ser como Rapunzel, se enamoró de una persona maldita. Fue después de conocerlo que todo cambió, hasta que un día se volvió irreconocible. Explica que la maldición no solo afecta al portador, sino a todos los que están a su alrededor. Es por eso por lo que Rufina está preocupada por Rapunzel, ya que no quiere que termine como su hermana. Y aunque se dio cuenta que entre ella y Mikkel hay un lazo especial, si Mikkel de verdad la ama, debería alejarse de su lado. En eso se escucha un fuerte grito fuera de la casa. Rapunzel, por impulso, decide asomarse por la ventana, pero Rufina, enojada, le grita que no lo haga. Le hace prometer que pase lo que pase, no saldrá, para después salir corriendo murmurando que se suponía que esas personas no vendrían al pueblo. Y en una impresionante página, vemos que se trata de unas personas encapuchadas en un carruaje, quienes se hacen llamar cortadores de tobillos, que como su nombre lo indica, se dedican a cortar los tobillos de la gente. Las personas del pueblo, al ver a Rufina, le reclaman diciendo que ella les había prometido que nada de esto pasaría si ella estaba. En eso nos presentan al jefe de los psicópatas, quien parece conocerla. Rufina, muy enojada, le pregunta qué demonios hacen en la ciudad, ya que habían prometido no ir. El horrible panzón explica que la situación ha cambiado debido a la aparición de seres malditos en Lactal. Es por eso que su señor les dio permiso para hacerlo. Rufina, al escucharlo, los amenaza con hacerse daño si no se van. El androide 19 afirma que, si algo le llega a pasar a Rufina, a él le iría muy mal, por lo que decide mejor retirarse. Pero advierte que igualmente se llevará los tobillos que ya recolectó. Aunque antes de irse, aconseja a Rufina que será mejor que no interfiera demasiado, ya que solo su vida ha sido garantizada. Después de todo, esto es por un mundo mejor para el país y su gente.
Y sobre todo lo más valioso para ella, supongo, habla de su hermana menor. Después de esto se van, Rufina suspira y les pide a todos que reúnan a los heridos para curarlos. Pero como vimos antes, la gente del pueblo está muy enojada con ella, culpándola por todo. En eso alguien les pide que se calmen y por favor la escuchen. Se trata del hijo del señor feudal, Mikkel, quien dice comprender cómo se sienten, pero primero tienen que curar a todos los heridos. Y saben muy bien que Rufina es la mejor doctora de la ciudad. Un tiempo después alguien llama a la puerta de su casa. Se trata de Mikkel, quien se disculpa por no haber intervenido antes. Rufina asegura que igual no podría haber hecho nada. Además, él sabía que ella haría algo, así que por eso decidió no meterse. Mikkel explica que esos tipos no tienen límites. Incluso ya no puede asegurar que no le van a hacer nada a ella, así que le pide si podría reconsiderar ir a esconderse lejos. Rufina no parece dispuesta a hacerlo, ya que le preocupa lo que podrían hacerle a la gente del pueblo. Sabe que su vida ya no le pertenece solo a ella, es una maldición con la que ahora carga, y aunque agradece que se preocupe por ella, le pide mejor que la próxima vez trate de hacer algo para detenerlos. Mikkel confiesa que de verdad quisiera hacerlo, pero en eso Rapunzel se asoma por la ventana. Este se sorprende y pregunta si acaso es un hombre. Rufina, avergonzada, la regaña y se inventa que solo es una niña que estaba asustada por lo que pasó. Mikkel suspira aliviado, ya que al parecer le gusta a Rufina. Rufina después le pregunta si vino solo como habían quedado. Este asegura que sí, él siempre cumple las promesas con ella. Rufina expresa que de igual forma ya no deberían verse tan seguido, ya que podría dañar la reputación de Mikkel. Además, nunca sabes quién podría estar mirándolos, este lo entiende, pero igual le expresa lo mucho que se preocupa por ella, así que si llega a estar en peligro, le pide no dude en contactarlo. Después de esto, se despiden y Rufina entra a su casa regañando a Rapunzel, pero como esta antes decía, no se sabe quién podría estar mirándolo, ya que el subordinado que dejó antes el androide 19 las encontró. Rapunzel ya se siente mejor, así que está desesperada por ir a ver a Mikkel. Rufina recuerda todo lo que ésta le contó sobre su vida y la bruja, así que no puede evitar cuestionarse si hubiera sido mejor para ella nunca haber salido de la torre. En eso alguien toca a la puerta. Después nos cambian de escena con Mikkel, quien se encuentra preocupado por Rapunzel. Este escucha que alguien entra al lugar y se acerca a él. Mikkel por instinto lo ataca, pero el hombre lo detiene muy fácilmente. Le pregunta si acaso es un maldito. Mikkel se sorprende, así que el hombre le pide que no se asuste ya que no piensa hacerle daño. Después de todo es muy reconfortante. Mikkel no entiende a qué se refiere. Es entonces cuando nos muestran que el hombre también es un maldito. Mikkel sigue en shock y el hombre le pregunta por su historia. Este accede a contársela. Al escucharla, el hombre comprende y expresa que debió ser muy aterrador todo. Mikkel confiesa que sí, pero lo que más le dio miedo fue él mismo, ya que por un breve momento perdió el control y no pudo contenerse. Le aterra la idea que su corazón también se corrompa y se convierta en un monstruo por completo. El hombre confiesa que con él pasa lo mismo. Lo único que puede recomendarle es que no se deje consumir por la ira, que tenga una voluntad firme. Si logra hacerlo, incluso la maldición se podría convertir en su fortaleza, en una fuerza para proteger a quien más ama. Después dice tener que irse, pero antes pregunta a Mikkel qué piensa hacer de ahora en adelante. Mikkel expresa que tiene planeado irse muy lejos y empezar una nueva vida junto a su amada. El hombre un poco serio comenta que él también deseaba lo mismo antes, pero ahora ya no quiere eso. Lo que busca es crear un mundo donde nadie pueda lastimar a su amada. Ese es su propósito ahora. Mikkel, impactado, piensa que es muy fuerte, pero el hombre dice que tal vez solo sea el reflejo de su debilidad, una por no poder aceptar su propio destino. Se monta en su caballo diciendo que no puede aliviar la carga de Mikkel, así que le pide que vaya a donde quiera cuando pueda moverse. Y si el destino se los permite, vuelvan a verse. Después de esto se va, mientras Mikkel se queda pensativo, preguntando si él también podrá vivir como ese hombre. Aceptándose a sí mismo y estar con Rapunzel, poco tiempo después llega Rufina corriendo junto con Mikkel al lugar, ya que los hombres del androide 19 se llevaron a Rapunzel secuestrada. Nos muestran cómo pasó todo. Como habíamos visto anteriormente, ya las habían encontrado, así que entraron a la casa por la fuerza para llevársela. Rufina trató de distraerlos para que escapara, y gracias a la ayuda de Mikkel estuvieron a punto de lograrlo, pero por orden del androide terminaron hiriendo a Rapunzel llevándosela. Mikkel no puede creer lo que escucha, preguntando qué van a hacer con ella. Mikkel decide ser sincero, lo más probable es que le corten una pierna o hasta la maten. Mikkel al escucharlo se pone como loco gritando que tienen que salvarla. Rufina lo comprende.
le da algo y le explica su plan. Le da la zapatilla ensangrentada de Rapunzel. Al parecer es la sangre de esta la que hace que Miquel se recupere. Yo estoy como Micael. Rufina explica que por la cantidad no cree que se recupere del todo, pero al menos debería poder moverse. Tal como dijo Rufina, Miquel se recupera un poco, así que procede a explicarle el plan. Van a infiltrarse en el castillo para recuperar a Rapunzel. Micael comenta que es una locura, si lo hacen no tendrán garantía de poder salir con vida. Rufina lo sabe, pero le recuerda sobre su madre y hermana. Dejó ir a las personas que más amaba y no quiere volver a pasar por lo mismo. Micael lo entiende, pero explica que ir directamente sería muy arriesgado, así que dice tener una idea. Estos regresan a la ciudad, a una iglesia abandonada en donde se encuentra un pasaje secreto que solo su familia conoce. Se encuentra dispuesto a guiarlos, pero Rufina lo detiene diciendo que solo irán Miquel y ella. Micael no está de acuerdo con esto, pero Rufina le recuerda que la gente de la ciudad depende de él, así que tiene un deber que cumplir. Micael expresa que eso es solo una excusa. Ella mejor que nadie sabe que solo es un cobarde. Al final termina aceptando, pero le pide a Miquel que por favor cuide de Rufina. Miquel asiente y estos se van a salvar a Rapunzel. Pasan por el pasadizo secreto, esperando que al llegar no haya guardias cercas, y por andar diciendo parece que los invocaron, ya que luego se encuentran con unos quienes sin pensarlo los atacan. Miquel de una se interpone y los detiene. Los tipos murmuran que Miquel es igual a su majestad, y tratan de escapar para pedir refuerzos, pero Miquel reacciona rápido y los atrapa, estrangulándolos hasta matarlos. No se anda con mamadas pues. Después se apresuran a ir por Rapunzel. En eso nos cambian con ella, quien se encuentra sentada en una silla herida. Está en una habitación con Cenicienta y el rey Ilia, que como ya se pudieron dar cuenta, es el hombre que conoció antes Miquel. Rapunzel asustada pregunta qué piensan hacerle. Cenicienta pregunta si acaso no es obvio. El rey jala una cuerda y vemos como la habitación se encuentra llena de frascos con pies dentro. Rapunzel, como toda persona normal, pregunta qué mierda les pasa. El rey asegura que se trata de un ritual necesario para consumar su matrimonio. Con esto se convertirán en los reyes de la humanidad que gobernarán el mundo. En pocas palabras, son unos putos locos pues. El rey después pregunta a Rapunzel si acaso la bruja no le contó nada. Rapunzel está con él siempre sucio, lleno de preguntas. El rey murmura que es casi muy conveniente que hayan encontrado a la primera princesa que matarán tan fácilmente. Este se acerca a Rapunzel dispuesto a mandarla con San Pedro, pero en eso aparece Super Miquel volador rompiendo la ventana. Entra épicamente y sin pensarlo, abraza a Rapunzel. Después nos confirman lo que ya parecía obvio. Cenicienta es la hermana menor de Rufina, quien asegura ha ido para detenerla. Cenicienta cínicamente pregunta si acaso volvió para maltratarla de nuevo. El rey tranquiliza a Cenicienta, asegurando que la protegerá pase lo que pase. Después se dirige a Miquel, ya que no esperaba encontrarse con él tan pronto, y nos suelta un dato que será clave más adelante, ya que llama a Miquel el elegido como pareja de Rapunzel, su rama real. Este se lamenta diciendo que no tiene otra opción, y desafía a Miquel a un duelo por la corona, o en pocas palabras, a un duelo a muerte con cuchillos. Le asegura que solo lucha para conservar su amor. Miquel dice no entender nada, él solo quiere proteger a Rapunzel, pero si para hacerlo tiene que pelear con él, pues entonces lo hará. Miquel se lanza a atacar, pero el rey lo detiene como si nada y contraataca rápidamente. Aunque gracias a sus habilidades, Miquel logra esquivar el golpe. El rey se sorprende, pero después asegura que Miquel aún no es capaz de extraer todo su poder. Para hacerlo tiene que maldecir al mundo, llenarse de dolor y heridas, y mientras decía esto se transformó en un bicho enorme, todo horrible, parecido a un 100 pies, quien sin dudarlo vuelve a atacar a Miquel, aunque este nuevamente logra esquivarlo, pero después de hacerlo comienza a escupir sangre, ya que todavía no se ha recuperado de sus heridas anteriores. Así que como la última vez, Miquel pierde el control y deja que sus demonios se vengan dentro de él. El rey hace flotar un chingo de pies de los que están en los frascos. Rufina queda impactada pensando que eso no es normal, y es obvio que no. Rufina, ¿cómo va a ser normal? Cenicienta nos cuenta la historia del rey, quien lógicamente antes era un príncipe, y en pocas palabras, su propia familia lo despreciaba por ser cojo, no tener una pierna. Aunque en realidad era muy bondadoso y todos en el reino lo querían, fue entonces que un día se encontró con una chica igual a él, sin pierna y despreciada por todos. Estos sintieron atracción mutuamente, así que el príncipe decidió crear un mundo donde la chica pudiera ser feliz, sin importar todos los sacrificios que tuviera que hacer. Casi como un cuento de hadas, regresando al presente, nos damos cuenta que el rey
absorbió los pies en su forma de monstruo. Literal, ahora es un verdadero 100 pies. Se lanza rápidamente por Mikkel, quien trata de detenerlo, pero su espada se rompe y el ataque lo termina partiendo por la mitad. Igual no creo que debamos preocuparnos mucho, digo es Mikkel, siempre se vuelve a pegar creo. El rey se dispone ahora a atacar a Rapunzel, pero como lo había supuesto antes, Mikkel se saca fuerzas de quien sabe dónde y se levanta de nuevo. El rey explica que el amor es lo que hace fuerte la maldición que tienen. Mikkel perdió completamente la razón y solo lanza ataques feroces. El rey se aprovecha de esto y logra capturarlo, para después, como si de un fideo se tratara, tirar hasta lograr arrancarle la cabeza del cuerpo. Parece que ahora sí de veritas de veritas. La cabeza llega hasta los pies de Rapunzel, quien mira todo con asombro. Voltea a mirar a Rufina con la esperanza de que pueda hacer algo, pero pues ¿qué puede hacer ella, no manches? Rapunzel desesperada se arrastra y toma su cabeza. Cenicienta le pide al rey que los deje. Siente que ya no son un peligro, porque su cuento parece estar a punto de acabar. Mientras abraza a Mikkel, una ola de recuerdos recorre en su cuerpo. No puede evitar sentirse culpable por todo lo que pasó hasta ahora. Mikkel siente que la culpa es de ambos por haber desobedecido, pero aún así, hubo algo bueno de todo esto. Se conocieron y se enamoraron, así que al final valió la pena todo por lo que pasaron. Rapunzel al fin comprende porque Mikkel, aún con el cuerpo hecho pedazos, nunca dejó de protegerla, así que con esa misma determinación, al fin acepta sus sentimientos. Ama a Mikkel y promete estar siempre juntos de ahora en adelante sin importar nada. Después de esto, bueno, hacen una Shingeki referencia y Rapunzel besa la cabeza decapitada de Mikkel. El cuerpo de Mikkel empieza a transformarse. Parece que al fin logró controlar la maldición. Cenicienta aterrada le grita al rey que acabe con él rápido. Este se abalanza sobre él mientras Mikkel no puede evitar sentir similitudes entre ellos, ya que hay algo que une a las dos parejas. Así es, señores, se trata del amor verdadero. Gracias a esto, Mikkel obtuvo una transformación bien mamalona y empieza el segundo round entre los malditos. El rey lo ataca asegurando que no es rival para él, pero no puede evitar sorprenderse cuando se da cuenta que sus ataques no son capaces de penetrar a Mikkel. Este completamente endemoniado logra arrancarle las tenazas muy fácilmente. El rey se encuentra incrédulo, se molesta ya que nadie tiene idea de cuánto ha tenido que sacrificar por el bien de su amor. Desesperado se lanza sobre él asegurando que nada ni nadie podrá superar su amor, aunque Mikkel, con una facilidad tremenda, se lo papea épicamente. Al rey entonces se le vienen una ola de recuerdos. Vemos que en el fondo siempre tuvo miedo de que su amor estuviera incompleto. Puede que fuera la obsesión de no querer verlo lo que los terminó llevando a la perdición y por consecuencia a su derrota en manos de Mikkel. Después de que Mikkel derrotara al rey con el poder del amor, Cenicienta ve todo incrédula, no quiere aceptar la derrota y le ofrece su sangre para que pueda recuperarse. El rey, con gran humildad, acepta haber perdido. En eso entra el androide 19 a la habitación preocupado, quien al ver al rey en ese estado le pide a sus hombres que vayan a protegerlo, pero Cenicienta les grita que se detengan ya que quiere ser ella misma quien los mate. Aunque se terminó cayendo porque recordemos que no tiene una pierna, Rufina se acerca a ella pidiendo que se detenga. Ya no hay necesidad de lastimar a nadie. Cenicienta al escucharla estalla en furia pidiendo que cierre el orto. Rufina quiere que trate de recordar la bondad que una vez tuvo antes de que la maldición la poseyera. Cenicienta se caga de risa diciendo que la bondad es inútil frente a su enfermedad, así que le recordará el origen de su dolor y sufrimiento. Se quita la máscara mientras todos en la sala quedan impactados, ya que vemos que Cenicienta es prácticamente una Rapunzel chiquita, quien rompe la cuarta pared diciendo que ellas son la misma persona. Son princesas malditas provenientes de cuentos de hadas ya escritos. Y no solo eso, voltea a ver a los hombres del androide 19, quien se encuentra aterrado pidiendo que no la vean a los ojos, ya que al hacerlo hace que todos quieran matarla. Esa es la pesadilla con la que Cenicienta ha tenido que vivir. Incluso su propia madre y hermanas se vieron afectadas. Esa es la maldición con la que carga. Después de esto nos cuentan la historia completa de Cenicienta, que pues bueno, resumiendo, es la misma del cuento original. Su nombre era Belaya, su madre falleció y terminó viviendo con su madrastra y hermanastras. Eso sí, el maltrato que le daban era aún peor que la versión original, ya que vemos que fue su propia madrastra quien le cortó el pie de un hachazo. Es entonces cuando nos conectan su historia con la del príncipe. Belaya quedó enamorada a primera vista de él, pero aún así regresó a su casa tratando de llevarse bien con su familia. El punto decisivo se dio en el cumpleaños de su madrastra, donde Belaya le dio un regalo de su difunta madre y le pidió que se convirtiera en su nueva mamá.
¿Y cuál fue la respuesta de la señora? Atar a Belaya y prenderle fuego a la verga. Belaya logró escapar milagrosamente del lugar, pero afuera la esperaba una de sus hermanastras, Rufina, quien la empezó a estrangular macabramente. Pero aquí viene el gran plot twist. En realidad, nadie quería hacerle daño. Su madrastra y hermanastras la amaban más que a nadie, pero actuaban así debido a la maldición que Belaya poseía. La maldición del tormento, actuando de forma que, mientras más la quieras, más te poseía la maldición. Rufina se encuentra luchando con sus instintos para no matarla. En eso el fuego las alcanza nuevamente. Rufina se encuentra suplicando ayuda. Como era de esperar, la terminó salvando el príncipe Ilia, quien al verla a los ojos, la maldición trató de apoderarse de él. Fue ahí cuando obtuvo sus poderes malditos. Después de salvar a Belaya del fuego, nos damos cuenta que la madrastra y hermana mayor murieron quemadas, salvándose solo Belaya y Rufina. Después de tranquilizarse un poco, el príncipe se preguntó qué demonios le ocurría a su cuerpo. En ese momento es cuando la sexy bruja hace su aparición para explicarles todo acerca de la maldición. Belaya, como por instinto, la llama madre. La bruja explica que no es su madre, pero confiesa conocerla desde que era una niña pequeña. El príncipe, al escuchar sobre la maldición, pregunta si hay alguna forma de curar a Belaya. La bruja explica que hay una manera de hacerlo. Tienen que aniquilar a las demás princesas malditas y a sus acompañantes. Al hacerlo, será puesto sobre su cabeza el regalo de bodas definitivo, la corona de espinas. Explica que la corona es capaz de conceder cualquier deseo. Su trabajo como su bruja es guiarlos hacia su destino. El príncipe lógicamente no entiende nada, pero asegura que si con eso puede salvar a Belaya, entonces lo hará. La bruja entonces afirma que su trabajo ha terminado y que sus historias ya han sido escritas. El príncipe, antes de que se vaya, pregunta quién demonios es. La bruja se presenta como una escriba, aquella que rompe los lazos entre Dios y el hombre. Mientras se eleva por el cielo, se pregunta, ¿a qué cuento darán forma? Estará esperando ansiosa el desenlace de su historia. El príncipe se dispone a empezar la búsqueda, pero Belaya lo detiene preguntando si podrían llevarse a Rufina con ellos. Rufina les grita que la dejen. Belaya se pregunta por qué. Mientras el príncipe comprende a Rufina, pidiendo que por favor lo espere, ya que se encargará también de salvarla a ella y a todo el mundo. Después de esta conversación, el príncipe y Belaya partieron. Además fue en este momento cuando el príncipe le otorgó el nombre de Cenicienta. Por cierto, un dato curioso que nos deja el traductor es que en el cuento original, Cenicienta era conocida por vivir entre las cenizas debido al maltrato de su madrastra y hermanastras. De ahí el nombre. Después de esta trágica historia, regresamos al presente, donde Cenicienta sigue negándose a aceptar la derrota. Su obsesión es tanta que incluso parece dispuesta a matar a Rufina, pero es el mismo rey quien la detiene, ya que sabe que Rufina es la persona que más aprecia. Cenicienta trata de negar esto, pero el rey Ilia le confiesa la verdad. En realidad, él tenía miedo de amarla, tenía miedo de no ser capaz de resistir a su maldición. Tal vez sea esa la razón por la que no pudieron vencer a Mikkel y Rapunzel, porque su amor nunca fue de verdad. Cenicienta, al escucharlo, se vuelve loca gritando que no puede aceptarlo, ya que si eso es verdad, entonces ¿quién la salvará? En su desesperación pierde completamente el control y libera su maldición, rodeando el cuarto con espinas surgiendo del suelo. Pero no solo es en el cuarto, el reino completo se cubre de espinas y empiezan a asesinar a los ciudadanos. Micael mira todo impactado preguntando si acaso es el final del país. Volviendo al castillo, Mikkel se pregunta qué rayos está pasando. Vemos también que las espinas formaron una clase de bola cubriendo a Cenicienta. El cuarto empieza a derrumbarse y todos dentro corren peligro. Además, por si no fuera poco, a Mikkel se le agotaron sus fuerzas. El rey Ilia mira todo postrado en el suelo, lamentándose por no haber podido salvar a Cenicienta de su desesperación. Después le pide a Rufina que se lleve a Mikkel y Rapunzel y huyan del lugar. El rey siente que todo esto pasó por su culpa y no ve manera de detenerlo. Probablemente todo el reino quedará destruido, así que quiere morir en ese lugar junto con Cenicienta para pagar sus pecados. Pero una voz grita fuertemente que no lo permitirá. Se trata de Rapunzel, quien no quiere que todo termine así, por lo que decidida se autodaña para ofrecer más de su sangre a Mikkel y así salvar al país y su gente. Después nos enfocan a Cenicienta, quien muy triste se pregunta por qué no pudo tener una vida normal. Incluso llega a cuestionarse por qué fue que vino al mundo. En eso escucha un sonido y una luz empieza a romper la oscuridad en la que se encuentra. Cenicienta por un momento se emociona, pero después llora pensando que aunque logre salir, ya no tiene esperanza. La persona que está tratando de salvarla le promete que ya no sufrirá más.
tampoco la abandonará. Después de todo, es su hermana mayor. En el momento en que tomó su mano, Belaya despertó y regresó a la normalidad, quien al ver a Rufina le suplica que no la mire, ya que su maldición la terminará consumiendo. Rufina sin temor se lanza y abraza a Belaya, quien se queda atónita pensando cómo pudo anular la maldición. ¿Acaso ya no la quiere? Es entonces cuando nos damos cuenta que en realidad, si le afecta, es solo que la fuerza de voluntad de Rufina es tan grande que está logrando resistirse, aunque eso le cause un gran daño a su cuerpo. Belaya no puede evitar soltar una lágrima, ya que es la primera vez que siente la calidez que produce un abrazo. Después de esto, vemos que todos los ataques de espinas se detuvieron y la maldición está empezando a desaparecer. Rufina, preocupada, quiere sanar las heridas de Belaya, pero esta le pide que no lo haga y mejor la lleve con el rey. Al hacerlo, el rey avergonzado le pide perdón. Estaba tan asustado todo el tiempo de que la maldición lo consumiera que incluso le pidió ocultar su hermoso rostro tras una máscara. No tuvo el valor de enfrentar la verdad como lo hizo Rufina. Su amabilidad siempre fue una mentira, así que siente que no tiene derecho de tenerla a su lado. Belaya toma la cabeza del rey diciendo que incluso si todo fue mentira, el hecho de que la salvó es una verdad. Además, su nombre es Cenicienta, es el nombre que él le concedió. Promete permanecer por siempre a su lado y sella todo esto con un beso. Parece que a todas las princesas en esta historia les gusta besar cabezas. Cenicienta les da las gracias a Rapunzel y Miquel por haberlos detenido. Fue gracias a ellos que pudo conocer la calidez del verdadero amor, así que les pide que mantengan su corazón amable y su fuerte voluntad. Quiere que le prometan que se volverán el rey. Cenicienta se atraviesa el pecho frente a la mirada incrédula de Rufina, quien grita desesperada abrazando el cuerpo de su pequeña hermana, el cual se desvanece en el aire convertida en pétalos de rosas. Al dejar este mundo, Cenicienta y el rey se reencontraron y partieron juntos hacia el cielo, mostrando un amor verdadero. La verdad no sé si se vayan al cielo, pero mejor no arruinemos el momento. Al desaparecer sus cuerpos, dejaron atrás unas zapatillas de cristal de diferentes colores como regalo para Miquel y Rapunzel. Fin. Es lo que dice la bruja de Belaya llamada Andrea, quien se encuentra decepcionada de cómo terminó su historia, preguntándose si debería echar un vistazo al cuento de la pareja de la torre. Pasaron varios días desde la épica batalla. Las personas se unieron para nombrar un nuevo rey, Micael. Miquel y Rapunzel se quedaron en el castillo recuperándose de sus heridas. Varios meses después vemos la nueva realidad en sus vidas. Las chicas se encuentran comiendo con Micael. Rufina no puede evitar regañarlo por lo despreocupado que se ve, ya que ahora mismo el país depende de él. Además, a Rufina le molesta que ahora la llamen la futura reina. Micael le pide que no se lo tome en serio. Después de todo, es solo un rumor, que podría hacerse realidad en cualquier momento. Rufina le vuelve a recriminar diciendo que debe haber una mejor pareja para él. Micael dice que es lo contrario, y es él quien todavía no es digno de ella, así que se esforzará para convertirse en una persona fuerte y respetable como ella. Tremendo chat, la verdad. Fue el único ganón de todo esto, jaja. Nos muestran a Miquel, quien parece estar trabajando en la ciudad. También vemos que Rapunzel es muy querida por todos. Al irse estos juntos, Rapunzel no puede evitar desear que el rey Ilia y Cenicienta hubieran podido vivir estos momentos. Miquel asiente, pero después se pregunta a qué se habrán referido cuando mencionaron que su destino ya había sido escrito. Se pregunta si con ellos será lo mismo y tendrán que volver a pelear, aunque después asegura que no importa, ya que ellos se encargarán de escribir su propio destino. Rapunzel está de acuerdo, así que le propone a Miquel que se queden en ese reino, incluso podrían casarse y vivir felices para siempre. Miquel admite que eso sería lindo, pero en eso se encuentran con un camino de pétalos de rosas similares a cuando Cenicienta falleció. Rapunzel impulsivamente lo sigue pensando que se puede tratar de ella. Miquel trata de detenerla ya que tiene un mal presentimiento, pero por instinto siguió a Rapunzel sabiendo que tarde o temprano terminarán siendo arrastrados nuevamente al destino que alguien más escribió para ellos. Como era de esperar, el presentimiento de Miquel era correcto, ya que terminaron siendo teletransportados a la torre, donde los estaba esperando la bruja de Rapunzel, Judith. Al escuchar su voz, Miquel se da cuenta que fue ella a quien escuchó cuando estaba a punto de morir. Rapunzel, avergonzada, lo primero que hace es disculparse con la bruja por haberla desobedecido. Judith le pide que no se preocupe. Después de todo, ese era el destino que estaba escrito para ella. Miquel se inquieta al escucharlo, así que le pregunta a qué se refiere con eso, además de preguntar qué es la corona de espinas. Judith confiesa que esa es la razón por la que los llamó. La corona de espinas es el regalo de bodas más antiguo que alguna vez unió a los hombres con los dioses. En teoría, estaba pensado para unir el cielo y la tierra, pero no encontró
encontraron a nadie digno para portarla, por lo que lleva mucho tiempo esperando por un gobernante de los humanos. Judith asegura que es Mikkel quien se convertirá en ese rey. Su destino es derrotar a las demás ramas del rey iguales a él y colocar la corona sobre su cabeza. Mikkel, al darse cuenta que tiene que seguir peleando, reniega de su destino. Judith dice que en realidad puede optar por no pelear, pero tiene que tener en cuenta que mientras más crezca el amor entre ellos, más se verán arrastrados hacia su destino. Les cuenta que ya hubo una pareja que decidieron alejarse y su historia terminó en tragedia, así que rezará para que ellos no terminen igual. Los llamo solo para darles esa advertencia. Mikkel se sorprende al escuchar esto y quiere preguntar más, pero antes de que la Judith pueda responder, aparece Andrea para detenerla. La regaña, comentando que ellas solo son observadoras y no pueden interponerse más de la cuenta con las parejas. Judith entiende y decide no decir nada más. Pero antes de que se vayan, Rapunzel les pregunta si entonces no volverán a ver a Cenicienta y el rey. Judith menciona que eso es un deseo infantil, y si sigue siendo tan gentil, terminará siendo peligroso en un futuro. Aunque al final, la bruja Andrea se compadece un poco de Rapunzel y menciona que si quiere sentir su presencia nuevamente, solo necesita poner sus manos sobre el recuerdo que les dejaron. Aunque bueno, eso sería solo si esos dos en verdad fueran tan bondadosos. Judith le recrimina a Andrea que es ahora ella quien está diciendo cosas innecesarias. Después de esto, las dos brujas se van volando. Judith asegura que los estará observando donde quiera que estén. Además, deja a Rapunzel al cuidado de Mikkel, pidiendo que se asegure de convertirse en rey, hijo de Reidel. Mikkel, al escuchar el nombre de su padre, le pregunta si acaso lo conoce, pero las brujas desaparecen y los vuelven a teletransportar al reino, donde Mikkel no puede evitar sentirse desconcertado pensando en su padre. Empezamos los siguientes capítulos bastante interesante, ya que nos presentan a una nueva princesa, Caperucita Roja, que como en la historia original, tiene todo ese lore de su abuela y el lobo. Mientras Caperucita se encuentra regresando a su aldea, se cruza con Mikkel, quien trata de preguntarle algo. Caperucita al verlo se asusta muchísimo y al mismo tiempo nos cuentan el motivo del por qué Mikkel está ahí. Básicamente lo mandó Micael a investigar, ya que estaban circulando rumores acerca de un lobo. ¿Y por qué lo mandó a él? Pues porque es súper fuerte y prácticamente inmortal. Mientras iba de camino se encontró con un cuerpo descuartizado. Regresando al presente, vemos que Caperucita se encuentra impactada, ya que es la primera vez que ve a un hombre medianamente adulto. Mikkel trata de hablar con ella sobre lo sucedido, pero Caperucita está muy asustada por lo que le contaron sobre los hombres, llegando a pensar que Mikkel se la va a comer. Mikkel obviamente no entiende nada, así que trata de actuar amable con ella, ya que la ve aterrada, pero esto solo hace que Caperucita se asuste aún más y la muy mensa salga corriendo, cayendo en una trampa. No te había visto bien, Caperucita. Mientras se encuentra indefensa, acepta su destino y pide a Mikkel que al menos sea gentil. Tremenda película se monta la tipa. Como era de esperar, Mikkel la ayuda a salir mientras Caperucita sigue dudando de él, pero al mencionar acerca del lobo, Caperucita decide ayudarlo, haciendo prometer que Mikkel se encargará de acabar con él. Caperucita entonces lo lleva a casa de su abuela, pero al llegar estos quedan impactados por lo que ven. La abuela de Caperucita había sido brutalmente asesinada. Mikkel se da cuenta rápidamente que se trata del lobo, ya que las huellas en el piso lo delatan. Caperucita decide llevarlo al pueblo. Sorprendentemente estaba intacto y la gente a salvo. Unas niñas se acercan a saludar a Caperucita comentando que ya está de vuelta, pero en cuanto ven a Mikkel tienen la misma reacción que Caperucita al inicio y salen corriendo. Mikkel se da cuenta que en el pueblo solo hay chicas jóvenes y niñas, así que pregunta el porqué de esto. Caperucita se describe a ella y las demás chicas como ovejas. Mikkel no entiende de qué habla. Caperucita explica que en el pueblo, cuando los chicos cumplen la mayoría de edad, son mandados a la ciudad, mientras que ellas permanecen en el corral. La única manera en que pueden dejar el pueblo es yendo a la casa de su abuela a convertirse en corderos para ofrenda. O sea, prácticamente las venden a los hombres. A ellas desde niñas les enseñan que tienen que ser obedientes y nunca desobedecer a los hombres. El rol de una mujer es ser la creadora y cuidadora de sus hijos, no importando su propia felicidad. Y ese pueblo tan basado es broma, gente. El patriarcado atacó de nuevo. Mikkel comprende la situación, pero comenta que hay algo que todavía le inquieta. Decide pasar la noche en el pueblo y mientras se encuentra hablando con Caperucita, le recrimina que sabe que le está ocultando algo.
Mikkel se pudo dar cuenta que Caperucita había estado fuera cuando se supone que en su pueblo está prohibido salir, pero aún más importante, Mikkel pudo reconocer el olor de la sangre proveniente de ella. Y por último, en la casa de su abuela, también había huellas casualmente iguales a las botas que usa, pero por una extraña razón, las huellas iban solo dentro de la casa. De salida solo había las huellas del lobo, así que le pide una explicación. Caperucita, cuyo nombre real es Volca, se encuentra muy nerviosa jurando que ella es una buena chica. Asegura que solo hizo lo que su madre le había encargado, pero al llegar a casa de su abuela, esta empezó a revisarla afirmando que sería vendida por un buen precio. Fue justo cuando le pidió que se desvistiera, que su abuela, aterrada, preguntó quién compraría a una chica como ella, y pues como no iba a estar aterrada la ruca si Caperucita carga con la maldición del hombre lobo. Caperucita se transforma enfrente de Mikkel mientras le pide una explicación del por qué su abuela le habrá dicho eso. ¿Por qué será no? Caperucita, completamente poseída, se lanza a atacar a Mikkel, quien no duda en defenderse. Pero rápidamente se da cuenta que si solo se defiende no va a lograr nada, así que cambia de postura y se dispone a atacar creándose un arco bien mamalón. Pero al ver lo buena, digo lo vulnerable que está Caperucita, trata de evangelizarla haciéndole ver que no tiene caso que peleen entre ellos. Al final parece que sí funcionó y Caperucita pierde su transformación, quien al ver la forma maldita de Mikkel le grita que es un monstruo. Ya después de que se calmara un poco, Caperucita se pregunta si entonces ella es el lobo. Mikkel se lo confirma, diciendo que empezó a sospechar desde que le contó su historia. Caperucita parece no recordar nada de lo que pasó, así que no puede evitar sentirse mal por darse cuenta que fue ella quien mató a su abuela. Mikkel también piensa en el hombre muerto que se encontró en el camino, pero decide mejor no decir nada para no hacer sentir más mal a Caperucita, quien después le pregunta si entonces ellos dos son iguales, son personas malditas. Mikkel confiesa no saber con certeza cuál es su situación, pero hay algo que sí sabe: si mantienen una voluntad fuerte, evitarán que la maldición los consuma. Es algo que le dijo un maldito igual a él, refiriéndose al rey Ilia. Si comparten ese dolor, no se sentirán solos. Caperucita, al escucharlo, se pone muy nerviosa y decide mejor irse a dormir. Se me hace que ya se enamoró del Mikkel jaja. Después de que ésta se despidiera, Mikkel se queda muy pensativo pensando en las demás chicas del pueblo, porque sabe que algún día todas serán vendidas. Y mientras se encuentra rezando para que Caperucita no vaya a volver a transformarse en la noche, aparece un viejo cuestionando si no le habrá hecho nada a su Volca. Mikkel asegura que no. El viejo se alegra comentando que Volca es muy valiosa. Mikkel, un poco molesto, pregunta si acaso la ven como una propiedad. El viejo explica que las cuidan y engordan para venderlas a un buen precio. Prácticamente ven a las mujeres como si fuera ganado, así que cualquier daño bajaría su valor. Así que le pide a Mikkel que por favor no se meta en sus business. Después le pide amablemente que se vaya inmediatamente de la aldea. Asegura que no tiene que preocuparse por el asunto del lobo. Después de todo, si la aldea termina siendo destruida, ese será su castigo. El viejo se va mientras Mikkel se queda pensativo. Al día siguiente, en la mañana, termina pasando lo peor, ya que el conde del país mandó a sus hombres para llevarse a Caperucita. Caperucita se encuentra decidida a sacrificarse, expresando su amor por todos en el pueblo. Recuerda que le enseñaron que el trabajo de una mujer es aguantar. Mientras el conde se encuentra revisando a Caperucita como si fuera una mercancía, esta pierde las esperanzas de poder cumplir su sueño de ser libre. Trata de ocultar su tristeza con una sonrisa, ya que una mujer siempre debe mostrar una. Por si no fuera poco, la hija de fruta de su madre, si es que se puede llamar así, en vez de mostrar algo de tristeza, prácticamente se la pasa ofreciendo a su hija. Caperucita no tiene más opción que aceptar. Después de todo, sabe muy bien que si la mejor arma de un hombre es su espada, la de una mujer es su cuerpo. Pero el conde no parece estar conforme solo con Caperucita y también se quiere llevar a una niña de las del pueblo. La madre de Caperucita trata de interceder por ella, pero pues ¿qué podemos esperar de esta vieja chota, que por dinero es capaz de hacer cualquier cosa? Caperucita, al ver esto, recuerda las palabras de Mikkel de mantener una voluntad fuerte, así que se arma de valor y les dice sus verdades a los tipos. Se revela en contra de las enseñanzas que le dieron, donde una mujer nunca debía responder. Los acusa de ser ellos los verdaderos monstruos malditos. Esto lógicamente no les gusta nada a los soldados y están a punto de darle sus madrazos a Caperucita, pero alguien interviene cortando un brazo al soldado.
Obviamente no podía ser otro más que Mikkel, quien dice estar de acuerdo con Caperucita. Esta al verlo se emociona y libera también su maldición, atacando al soldado, quien se encuentra aterrado pidiendo a los demás que la maten. Caperucita después se despide de su madre y Mikkel lanza una bomba de humo para poder escapar. Después le pregunta a Caperucita si puede correr, pero esta se lo papea convirtiéndose en un lobo por completo, diciendo que puede correr mucho más rápido que él. Es aquí donde el viejo rabo verde nos da la gran revelación. Acaba de nacer la princesa Cambiapieles. Después de escapar, Mikkel se encuentra sorprendido de ver la verdadera forma de Caperucita, ya que le parece muy hermosa. Esta, al escucharlo, se pone muy nerviosa, perdiendo la transformación, dándose tremendo putazo.